¿Y si te dijera? Que todo lo que creías haber entendido sobre la tercera temporada está incompleto. Que en cada plano, cada línea de diálogo, cada silencio, se esconde algo más. Un susurro visual. Una señal. Un código enterrado, que no viste. Esta no es solo una serie. Es un laberinto diseñado para que lo veas 2 veces, y aún así no entiendas todo. Pero hoy, vas a mirar con otros ojos. Estos son los 10 detalles ocultos en la temporada 3, que lo cambian todo. Y una vez que los veas, no podrás dejarlos pasar. Comenzamos. El primero no está en un diálogo, ni en una escena clave. Está en un gesto. Pequeño. Casi imperceptible. En el segundo episodio, justo cuando el protagonista entra en la habitación. Sus dedos tocan el marco de la puerta. Pasan 2 segundos. Lo hace siempre que está a punto de mentir. Una manía. Un ritual nervioso. Un tic que solo aparece cuando va a traicionar. No es casualidad. Los guionistas dejaron esa pista desde el principio. Y si lo recuerdas, al final del capítulo, traiciona exactamente a quien dijo que protegería. Pero lo curioso no es la traición. Es que ya te lo habían contado, sin palabras. El lenguaje corporal también es guión. Segundo detalle. El cuadro. Ese que aparece colgado en el despacho del antagonista. Una imagen antigua. Un ciervo, atravesado por flechas. Rodeado por una niebla azul. Lo ves 3 veces. Pero no se menciona nunca. Sin embargo, en el folclore nórdico, ese ciervo representa al espíritu del bosque. Y las flechas son símbolo de los humanos intentando dominar la naturaleza. ¿Y qué intenta hacer el antagonista? Controlar. Modificar. Jugar a ser Dios con el orden natural. Ese cuadro no está ahí como decoración. Es un espejo simbólico. Te cuenta el final, sin que lo notes. El tercer detalle está en el sonido. O mejor dicho, en su ausencia. En el capítulo 5, durante la escena del interrogatorio, hay un silencio de 8 segundos. Parece un fallo de edición. Un espacio incómodo. Pero si subes el volumen, escuchas algo. Muy leve. Casi enterrado. Un reloj. Y no uno cualquiera. El mismo tic-tac que se escucha en la primera temporada. Cuando el padre del protagonista desaparece. Un bucle. Una conexión entre líneas temporales. Un recordatorio de que el pasado siempre está llamando. Ese sonido te avisa, nada en esta historia es lineal. Cuarto detalle. La sombra. Durante la escena en la cocina, capítulo 7. Hay una discusión brutal entre los hermanos. Las palabras se lanzan como cuchillos. Pero hay algo más que solo gritos. Fíjate en la pared del fondo. Cuando el hermano mayor se acerca, su sombra crece. Demasiado. Llega hasta el techo. Y por un instante, parece que tiene cuernos. No es un error de luz. Es un símbolo de transformación. Porque justo después, comete un acto que cambia toda la trama. Ese instante visual. Es un presagio. Los creadores lo colocaron como advertencia. Una mutación. Un alma que se oscurece. ¿Lo viste? ¿O te lo perdiste? El quinto detalle es más sutil. Pero quizá el más importante. La cámara. Siempre que un personaje miente, la cámara se inclina levemente hacia la izquierda. No es evidente. Son 2 o 3 grados. Pero ese leve movimiento te da un mensaje, algo no está bien. Como una brújula moral desviada. En cambio, cuando alguien dice la verdad, la cámara está recta. Frontal. Sin adornos. Una señal visual. De honestidad o manipulación. Te estaban diciendo, todo el tiempo, en quién confiar. Pero solo si sabías mirar. Sexto detalle. La frase. Todo lo que empieza, debe repetirse. La escuchamos al principio de la temporada. Una línea dicha por un personaje secundario. Aparentemente sin peso. Pero esa frase se repite. En el último capítulo. Con otras palabras, otro contexto. Otro personaje. Y entonces lo entiendes. La serie no avanza en línea recta. Se dobla. Gira sobre sí misma. Y esa frase es la clave. Es una historia de ciclos. De destinos que se repiten. De errores que nunca aprendemos. Y si prestas atención, verás que muchos eventos del final son reflejos de escenas del principio. Mismas posiciones. Mismos gestos. Diferente desenlace. Como si el tiempo estuviera jugando con todos. Séptimo detalle. El libro. Aparece una sola vez. En la biblioteca, capítulo 4. Un tomo rojo, sin título visible. Pero si haces pausa, verás una palabra en el lomo, aletheia. Una palabra griega. Significa verdad revelada. No es casualidad.
Porque ese episodio es el único donde el protagonista recuerda algo que todos creían olvidado. Y en la filosofía de Heidegger, aletheia es la verdad que se oculta, para luego mostrarse en el momento justo. Eso es lo que hace la serie. Oculta. Esconde. Te entrega verdades a cuentagotas. Y tú decides si las ves o no. Octavo detalle. Los colores. Fíjate bien en los colores de vestuario. Al inicio, todos los personajes usan tonos apagados. Grises, marrones, beige. Pero hay un momento exacto, donde uno de ellos empieza a usar rojo. Sutil. Primero una bufanda. Luego una camisa. Ese rojo no es solo estético. Es una señal. El rojo es el color de la culpa. Y ese personaje empieza a ocultar algo. Al final, lo sabemos, fue él. Todo el tiempo. El detonante. El que manipuló desde las sombras. Pero su ropa ya lo había dicho. Sin palabras. Solo, color. Noveno detalle. El espejo. En el capítulo 6, hay una escena breve en el baño. El protagonista se mira al espejo. Y por un instante, parece que la imagen reflejada no coincide. Un error, tal vez. Un fallo de sincronización. Pero si lo comparas cuadro por cuadro, verás que en el reflejo, el personaje parpadea 2 veces. En la toma real, solo una. Una desincronización mínima. Una grieta. Y eso conecta con la teoría de los fans. De que existen 2 realidades paralelas. Esa escena es la prueba. Un reflejo, que no imita. Una copia, que actúa diferente. La distorsión comienza ahí. Y por último. 10º detalle. Los créditos. Parece absurdo, ¿no? ¿Quién mira los créditos con atención? Pero en el último capítulo, el orden de los nombres cambia. Siempre había sido alfabético. Pero en este, el primer nombre es alguien que muere al inicio del episodio. Y el último nombre es de alguien que no aparece, pero fue clave en la temporada anterior. Un juego. Un guiño. Una pista de que los muertos nunca se van del todo. Y los ausentes siguen moviendo los hilos. Todo esto estaba frente a tus ojos. Los detalles ocultos no están para decorar. Están para contarte otra historia. Una más profunda. Más oscura. Más real. Porque cuando el guión está bien escrito, no necesitas que te expliquen nada. Solo tienes que mirar, escuchar, sentir. Y ahora que los has visto, ¿estás seguro de que no te perdiste algo más? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que los detalles ocultos no son errores, sino advertencias? La temporada 3 no solo es una historia. Es una advertencia disfrazada de ficción. Un reflejo de lo que somos. Y de lo que tememos ser. A veces, los detalles que pasamos por alto son los más importantes. Y ahora que sabes esto, hay más que necesitas ver. Volvamos al episodio 2. Al minuto 12 con 41 segundos. La escena del hospital. Mientras el protagonista corre por el pasillo. Una enfermera pasa frente a él. No la enfocan. No habla. Solo camina. Pero si prestas atención a su identificación, lleva el mismo apellido que el villano de la temporada 1. ¿Coincidencia? ¿O legado? No se menciona en el diálogo. Ni se explora más adelante. Pero ese apellido es una pista. Porque el mal no siempre muere. A veces, se recicla. Lo que parecía cerrado, sigue presente. En silencio. Esperando. Y hay más. En el capítulo 8, la escena del incendio. Todo está envuelto en caos. Humo. Gritos. Luces rojas intermitentes. Pero si congelas el cuadro en el segundo 23, verás una figura parada entre las llamas. No es un actor. No tiene rostro claro. Pero su silueta es inquietantemente familiar. Ahora ya no puedes decir que no lo sabías. No puedes volver a ver la temporada 3, sin notar el peso de los detalles. Los códigos estaban allí. Las respuestas también. Solo que no miraste lo suficiente. O no estabas listo para entender. Porque esta historia no trata de lo que pasa en la superficie. Trata de lo que ocurre detrás. Debajo. Entre líneas. Ahí vive la verdad. ¿Y si te dijera que hubo una escena que nunca debió emitirse? Un fotograma perdido. Que apareció solo en ciertas plataformas. Y fue retirado horas después. Capítulo 10. Al minuto 48 con 19 segundos. Justo antes de la escena final. Un plano fugaz. Apenas un segundo. Una figura, parada en una habitación vacía. No tiene rostro. No se mueve. Solo observa. No está en los guiones filtrados. Ni en el metraje oficial. Los foros la llamaron, el visitante. Y algunos creen que es el creador. El verdadero autor de todo. Colándose en su propia ficción.
Como Hitchcock. Como una sombra que deja su marca, en silencio. Esa figura. No volvió a aparecer. Pero su presencia dejó una huella. Y desde ese momento. Todo cambió. Ahora piensa en los relojes. Hay al menos 7 escenas donde se muestran relojes. Pero todos marcan una hora distinta. Excepto 2. Que marcan exactamente las 3:33. ¿Por qué? Los estudiosos de la simbología dicen que el 333 es la hora del despertar. El momento en el que se abren los ojos. A lo que nunca quisiste ver. Y esos relojes no están ahí por estética. Son faros. Señales. Susurros del guión que te dicen, mira. Ahora. Y si obedeces. Lo verás. Capítulo 4. La canción. Durante un montaje sin diálogos, suena una melodía instrumental. Suave. Hipnótica. Triste. Pero si la ralentizas al 70%. Y la reproduces al revés. Lo que escuchas, es una voz. Susurrando. Todavía estás dentro del sueño. Es una grabación real. Colocada en la mezcla final por el diseñador de sonido. Un artista obsesionado con los mensajes ocultos. Esa voz cambia todo. Porque te sugiere que nada de lo que has visto es real. Ni los personajes. Ni los eventos. Ni las emociones. Todo. Es una ilusión. Una narrativa dentro de otra. Como una muñeca rusa. Como un sueño dentro de un sueño. Y ahí es donde llegamos al final. No al de la temporada. Sino al final real. Porque hay algo que nadie está diciendo. Esta historia. Es una confesión. Del creador. Del showrunner. Del escritor. Una confesión disfrazada. Durante años, luchó contra algo. Una pérdida. Una culpa. Un trauma enterrado. Y lo vertió en esta obra. Cada personaje representa un pedazo suyo. Cada error, un recuerdo. Cada mentira, una verdad que no se atrevió a decir. ¿Quieres saber cuál? El personaje secundario que desaparece sin explicación en el capítulo 6. Está basado en su hermana. Una que desapareció en la vida real. A los 9 años. Nunca se supo nada más. Y este proyecto. Esta serie. Fue su forma de traerla de vuelta. No para entenderla. Sino para no olvidarla. Y eso cambia todo. Porque entonces. Los detalles ocultos no son solo piezas del rompecabezas. Son lágrimas. Son cicatrices. Fragmentos de dolor convertidos en arte. Y tú, al verlos, formas parte del duelo. Aunque no lo sepas. ¿Ahora lo entiendes? No estabas viendo una serie. Estabas caminando por un laberinto emocional. Una carta que nunca fue enviada. Una confesión que solo puede entenderse entre líneas. Eso es lo que la temporada 3 realmente es. Un mapa del alma. Con callejones. Con espejos. Con puertas cerradas que se abren solo si sabes mirar. Así que, la próxima vez que veas una serie, no te quedes en la superficie. Observa. Escucha. Siente. Porque quizá, alguien está hablándote. Susurrándote desde la pantalla. Pidiéndote que lo veas. Que lo entiendas. Que lo recuerdes. Y ahora que has llegado hasta aquí, ¿estás seguro de que has visto todo? ¿O hay algo más esperando por ti en la próxima temporada?